había un proceso de presentación de instrumentos. Entonces los profesores pues daban una pequeña explicación de su instrumento. El profesor de clarinete explicando sobre el instrumento, el profesor de violín explicando sobre su instrumento, etcétera, etcétera. Y yo simplemente los veía pasar a todos y pues como que nada me llamaba la atención mucho. Y le llegó el turno al que eventualmente fuera mi profesor, Stuart Mars, que tenía el escenario lleno de cosas. Entonces él decía, estos son los timbales, este es el redoblante, este es el bombo, estos son los platillos, este es el xilófono, esta es la marimba. Y ahí seguía, este es el triángulo, este es el güiro, estas son las maracas. Y yo nada más lo vi ir de un instrumento al otro y estaba fascinado de que una sola persona pudiera hacer todas esas cosas. Y entonces dije, eso quiero hacer yo. It's unbelievable. How are you? Not beautiful. Alive. Alive. Yes. I will go to the El Festival Internacional de Ensambles de Percusión, el nombre lo tiene todo expuesto clarísimo. Es un festival internacional, o sea, viene gente de afuera siempre y particularmente de ensambles de percusión. Y bueno, es muy interesante porque todos los festivales siempre han traído gente de muchas edades diferentes, de países diferentes. Las formas en las que la música se manifiesta en todos lados, para mí es interesantísimo. Y la música es algo intrínseco en el ser humano. Está presente en todas las culturas del mundo y se expresa y se manifiesta de muchísimas formas diferentes. Entonces eso es maravilloso porque es muy similar a la comida, por decir algo, o muy similar a las prendas que se usan en los diferentes lugares, ¿verdad? Entonces siento desde toda la vida que si la gente escucharan o supieran todo esto, se enamorarían mucho y se interesarían muchísimo sobre las culturas de todo lado, ¿verdad? Entonces siento que es algo que ayuda a generar conciencia, interés, tolerancia, un montón de cosas siempre positivas. Okay, so my name is Maya Sanders and I'm from Poland. I love moving, I love dancing, and I really feel in my body music. So, of course, in every instrument you can feel your body when you play, but for me, percussion is just beautiful because you have to use your body to play. You have to use your hands, you have to use your body to just pull something, to just take a good sound. Also, I always like different thing and change. And in percussion world, we have so many instruments that you have to be really open.
Soy músico profesional, percusionista de especialización y soy profesor de percusión en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Hay ciertas experiencias que sí te marcan de vida. Una vez que estaba yo aquí de vacaciones, le agradecí a mi papá que me hubiera dado la oportunidad de salir de Costa Rica tan joven. Yo tenía 17 años, terminando el colegio, me fui para Estados Unidos a estudiar música y mi papá me dio la bendición para decir, vaya, haga lo que lo haga, cumpla su sueño. Soy chiapaneca, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Soy catedrática del área de marimba y percusión en la Facultad de Música de la UNICACH. La música, como te digo, yo empecé a los 7 años y prácticamente ha sido parte de mi vida durante casi 37 años. Y es algo que yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera estudiado música. En mi casa, por ejemplo, tengo una marimba. Lo tengo el comedor cerca porque como yo tengo que estudiar, mis hijos hacen tarea. Entonces ya mis hijos ven que yo toco marimba. Y al rato ellos también están tocando marimba. Y ellos también, desde que nacieron, es parte de su vida. Hey everyone, my name is Jose Maria and I'm really happy to be here with all of you amazing artists and about to perform my piece. This is really special for me, so thank you. There's going to be a solo section. I think you have it marked on your... Yes. Okay? Okay, Marimba 1, who's Marimba 1? Okay, perfect. 1, 2, 3. Adelantarlo un toque. Se me comisionó esta obra para el que sería como el evento más, digamos, de gala del festival. Y bueno, pues compuse una obra pensando en que le iban a tocar todos los artistas que vienen invitados y los integrantes en general del festival. Entonces es una obra que está pensada en que va a sonar como muy grande y definitivamente muy divertida para tocar para los músicos y espero bueno que sea muy agradable para el público también. La marimba grande, 2 marimbas sencillas. Vamos a escoger varias otras cosas de los instrumentos ya no tan comunes. 3, 4 y re, mi, fa, re, si, ok. I started playing percussion since I was
I don't know, 8 or maybe 9 years old. I will start with bongo because we've got one in house, so I always love it. Just take it and try. So all my family is musical professional, so I always want to go to the musical school and start playing percussion, classic way. So yes, now I'm studying university, and now I finished my first year. My favorite instrument from percussion, I think, is hand percussion and also cajon. I love cajon. That's my favorite place, my favorite spot in percussion world. But I also love marimba and everything because percussion have to be in love in every single instrument because this is really big family and really big and rich culture. Yo comencé a los 9 años en el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en Costa Rica, bajo la tutela del maestro Stuart Mars, que fue el pionero de la percusión aquí en Costa Rica, el que estableció realmente la escuela de percusión aquí en el país. Comenzando el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional en los años 70, al comienzo de los años 70, hubo un proceso de admisión de estudiantes, ¿verdad? Pero la forma como admitían estudiantes era haciéndoles un examen de aptitud, no de actitud, de aptitud, para ver si tenían capacidades musicales. Entonces, de miles, literalmente miles de niños que se presentaron, escogieron a 300. Entre esos 300, por suerte estuve yo. Que esta área de predominante como instrumento solista ha empezado a cobrar un auge fuerte realmente en el mundo de la percusión últimamente. Ahí en Chiapas es muy común la marimba, que te enseñan marimba, que si te inscriben a un taller. Inician desde muy temprano, la marimba siempre se va a encontrar en fiestas, en los parques, hasta en los funerales, en actos cívicos. Hasta hay radio de marimba, radio con música de marimba. Entonces prácticamente todo gira alrededor de la marimba. Allá en Chiapas no solamente se les enseña la marimba en forma tradicional, académica, sino que también les enseñan a hacer ensambles de marimba chiapaneca y entonces ya cada quien va haciendo sus propios proyectos. La marimba tradicional chiapaneca, si logras ver aquí, tiene una parte en sus resonadores que se llama cachimba. Es un orificio que va en la parte inferior de los resonadores y lleva una tela muy delgadita que está hecha del intestino del cerdito, del puerco. O sea, es un proceso de limpieza y todo eso, ¿no? Y también lleva un
un material que se llama cera, que es cera de árbol, y eso hace que tenga la sonoridad un poquito más brillante en comparación de otras marimbas artesanales. Yo inicié porque mi abuelo tocaba marimba, tenía una agrupación y era natural ver cómo tocaban, no solo mi abuelo, sino mis primos y mis tíos. Y yo comencé a la edad de 7 años y siempre era de que estaba la marimba y decía mi abuelito, es que mi nieta también toca marimba. Entonces ya yo acompañaba a mis abuelos a los concursos de marimba y yo también veía cómo dirigía y decía que algún día yo también quería ser como mi abuelito. We started our concert with a song which is called Samba Classique by the German composer, but he used the main theme of the music from Beethoven's Ninth Symphony, which is Ode to Joy, which is the national song of the Europe, of European community. So, and then it's made in a style of samba. So in evening, no one can recognize the main theme from Beethoven's Ninth Symphony, but there is. So we knew each other a really long time. I think it's about, not so long, but 5 or 6 years. Everybody was in the same school. We grew up together, and now we're just playing and have fun together. We like crazy things, and we are like family. You know, Peter and Bartek are really family. I mean, the blood is the same, but we feel like family, and we are like, when we're playing, we just feel the bond.
Ya hemos disfrutado de este aporte internacional y hoy tenemos para el ensayo Percunicax. Nos visitan desde México, así que les pido un caluroso aplauso. Esta pieza que vamos a tocar es una pieza minimalista de un compositor mexicano que se llama Héctor Infanzón. Héctor Infanzón es un músico de jazz muy famoso en México y bueno, también es compositor que hace música de cámara y obras para orquesta también. Percunicax está formado por alumnos y docentes. Esta agrupación surge en el año 2007 cuando el maestro Roberto regresa de estudiar su licenciatura en Ámsterdam. Y al regresar pues incorpora este Percunicax igual con alumnos, bueno, más que nada fue con alumnos porque él era docente y conforme ha pasado el tiempo pues se han integrado algunos maestros. El doctor José Israel Moreno es nuestro coordinador del área de marimba y percusiones en la Facultad de Música. Él es el codirector también de esta agrupación. Junto con el maestro Roberto proponen el trabajo. El compositor se llama René Ruiz Nandayapa y bueno, lo que algunos sones los adaptó y se puede decir que los convirtió en esta rapsodia chiapaneca. Entonces con ustedes el Grijalvo. Segundo compás. En este momento está conformado por Bismarck Fernández, que es el director artístico del ensamble. Está Ricardo Hernández,
Ricardo Alvarado, William Ramos, José Rafael Jara y mi persona. Esta agrupación empezó como un ensamble, digamos, de música de cámara que no estaba asociado en la UNED, ¿verdad? El ensamble se integra a la UNED en el 2008. En el 2009 hicieron su primer festival internacional de percusión. Entonces han ido pasando los años, todos los años impares ha habido una nueva edición del festival y este sería la vez número 8. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Tone bases. Because you cannot say that we are in Mi minor here, right? It's not. Even though he goes later on, it's a G minor, basically, yes? Try for now, as an experiment, try to create something. Esto es natural también, ¿ok? Y a veces yo hago esto a la hora de tocar, ajustar el instrumento un poquito hacia afuera, nunca hacia adentro. Okay. Esto es una posición absolutamente natural para mí con el redoblante de este ángulo, ¿ok? Que es una parte tan delicada y tiene tanta gama de color que si solo tienes un platillo suspendido y un par de platillos de choque. Estas clases, el maestro Bismarck Fernández fue el que me pidió que abordara el tema de la percusión orquestal, más que todo. Entonces estoy hablando sobre diferentes instrumentos pues, utilizados en la orquesta sinfónica, diferentes técnicas, diferentes enfoques, tanto técnicos como musicales, que entran a formar parte de la discusión de la música orquestal en la percusión. Los participantes pues vienen de diferentes lugares del país. Hoy en la mañana habían estudiantes de la Universidad de Heredia, de la UNA, estudiantes de la UCR, por lo que me cuentan ahora. Mañana estarán varios estudiantes del Castella, del Conservatorio Castella, de aquí del Instituto Nacional de la Música también, por supuesto. Y me dice, y al final de todo me dice, cuando haces así, ahí es. We have to be universal, we have to know every instrument, and we have to practice in every single instrument. Really important to us because we have different gigs, different jobs, and we have to be prepared for everything. And also this is special for classic percussion in Europe, that you have to try every percussion style and instrument. So when you finish university, you have to be good at everything.
ser músico demanda muchas horas, hay que practicar, hay que ensayar, no solamente ir a practicar con los compañeros, sino también en la práctica individual. Y eso es como que también un freno que tenemos nosotros como mujeres. Yo antes tenía una agrupación de marimba de mujeres, que era Marimba Orquesta Femenil Nahui, la cual se fue desintegrando por lo mismo, porque cada integrante tenía actividades y responsabilidades dentro de su vida personal, ¿no? Por eso a veces el camino de un músico siendo mujer es un poco lento y son pocas las que sobrevivimos a estar en actividad por lo mismo, ¿no? Entre todos nos ayudamos en lo que el doctor Israel está dando una breve reseña de lo que se va a tocar, pues nosotros movemos los instrumentos, acomodamos las baquetas, checamos las partituras. Por ejemplo, con Iván Cristóbal, que toca bajo, y yo armonía, pues nos juntamos y revisamos que vayamos juntos para que vayamos seguros a nuestra sección y los que tocan melodía se sientan seguros con la base armónica, ¿no? También, por ejemplo, a la hora que vamos a tocar, pues siempre a veces yo me tengo que ir a ver cómo está en la acústica, si las baquetas son las adecuadas, si el perfil de la marimba está bien o hay que acomodarlo, porque no es lo mismo practicar en el salón a ya estar tocando en una sala. Este es uno de mis momentos favoritos de la obra. Aquí pueden escuchar tal vez solo las marimbas aisladas como suenan parecido a eso que yo pensé que sonaban. Que esto dentro de un contexto folclórico con unas maracas y un arpa llanera suenan total y completamente a ese tipo de música. Nada más estoy explotando, digamos, la parte armónica. Y bueno, vamos a llegar a un clímax de la pieza donde tengo que encontrar una manera de desarrollarla de alguna forma sin que los recursos se agoten. Entonces trato de buscar como tensión, crear tensión. Y hay un silencio grande, que es súper buena herramienta. Con 3 intérpretes es muchísimo más rico lo que se escucha, pero bueno, eso es parte del batá y que es un instrumento que realmente me influencia mucho como percusionista, como intérprete, pero también como compositor. Entonces a la hora de pensar en ritmos muy ricos
De ahí, estos son 6 parches sonando y todos tienen una cierta melodía que se forma, ¿verdad? Y eso, de cierta manera, me conduce a pensar las partes que escribo para que suenen como así, como que haya todo este diálogo entre un montón de elementos y está representado en la pieza Cocombé, no solo, digamos, en la parte de la percusión no determinada, sino también entre los teclados, ¿verdad? Porque hay pregunta, hay respuesta, hay diálogo, hay orden, hay partes que se mantienen, hay partes que proponen, hay otras que se quedan, ¿verdad? Como de pronto responden, después se devuelven a su rol, digamos, de servir como de base para que todo funcione. Entonces sí es un gran rol el que funge el pata. I love hand percussion, I love Latina music, so for me it's very special experience because, you know, it's just everybody here moves so beautiful, and this language or this culture is just amazing for me because I feel free here. I feel like I'm out of my box. So for me it's really beautiful, and just to see many culture in one places. So also I met Mexican people. For me it's so beautiful experience because I never been there and it's so far from my country. So everything here is new and just amazing, and music is so good, and for me it's just my dream, you know, dream come true. Para mí representa una oportunidad en la cual podemos venir a demostrar la música que se está trabajando no solamente en Chiapas, sino también venimos representando a nuestro país, que es México, como son compositores mexicanos, las piezas de Héctor Infanzón, la pieza de cajón que se está tocando del maestro Miguel Cruz, también las piezas del maestro Seferino Nandayapa y piezas tradicionales chiapanecas, piezas para que vean que también la música académica tiene un trabajo en conjunto, pero también la música tradicional, si se dieron cuenta, es muy compleja a la hora de hacer las interpretaciones en conjunto. Es un enorme placer esta noche, en celebración del 8º Festival Internacional de Percusión, contar con 2 ensambles profesionalísimos de Polonia y de México. Hear people like laughing during the concert or just clapping when they like it. In Poland, we are more like classic, like we like sitting
and here, and then after the concert maybe stay and clapping, but not like here when you start clapping in audience, we start clapping with band and people enjoy us. It's never happened in Poland, so for me it's really good and really fun. Bueno, gracias, vamos a terminar. Entonces se llama Sones Chiapanecos, también es un medley de varias piezas de Estado de Chiapas. Muchas gracias a todos, gracias por la hospitalidad, nos la pasamos muy bien. Otra vez queremos agradecer a toda la organización del festival, a ustedes por su presencia y mantenerse aquí. Al haber ganado concursos y becas me ha abierto también las puertas en otros escenarios. He podido viajar a otros países donde he llevado nuestra música también y esa es una experiencia grande, como el estar acá en Costa Rica, que compartimos experiencia con otros maestros, que nos conocemos con otros artistas de otros países, otros percusionistas, y el poder intercambiar conocimientos, eso es muy valioso también y es parte de una formación importante porque todos los conocimientos que adquirimos al estar viajando, al estar compartiendo con diferentes artistas, pues te hace abrir el campo musical, ¿no? Entonces sí me he ganado muchos amigos, no solamente en México, en Tuxtla, sino a nivel internacional gracias a la música y eso para mí es muy bonito. Que podamos volverlos a tener. Un aplauso para todos esos maestros. Sauce and cashew, fish, breaded fish, Y de postre, plátano and for dessert, plantain with honey. Estos festivales son realmente algo extraordinario y lindo y especial, porque nos dan una oportunidad de compartir con el mundo, realmente, y de que el mundo comparta con nosotros. Traer invitados de México, de Polonia, de Grecia. Y estos son grandes artistas, o sea, es gente que es importante en el mundo de la música contemporánea, de la percusión, de la música tradicional, en el mundo de la educación, etc. Es gente que está escribiendo métodos y libros sobre música, sobre historia. Todo eso viene a enriquecer, obviamente, el ambiente cultural de Costa Rica. Y, a cambio, ellos también se llevan un pedacito de lo nuestro también. El aguacero de ayer, la riqueza de lo verde de Costa Rica, el calor humano del tico y por supuesto la colegialidad de hacer música juntos. Con amigos, con colegas, con una nueva generación de estudiantes que viene surgiendo.
Todo eso son realmente experiencias muy positivas para todos y ciertamente invaluables para el país a nivel cultural. Jumping one, the jumping one. Ok, sí. No, ahí se ven todos. Todos viéndome a mí. Ok, 1, 2, 3. For me, music is something not from word. I mean, it's something in my soul, it's something I can give from my soul. And I think music is just from, not from here, it's just from heaven. I mean, for me, it's just something really special. It's the really universal language. La música para mí ha sido mi compañera desde que la encontré, cuando tenía como 5 años, con una melódica. Y es algo no solo a lo que le he dedicado mi vida, sino que me ha proveído de experiencias y vivencias que jamás hubiera tenido, obviamente. Y por supuesto, cada persona tiene su camino y su trayectoria y sus vivencias. La música simplemente fue mi camino y sí me ha proveído de unas experiencias maravillosas, de la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo, de conocer gente maravillosa, extraordinaria, de acompañarme en momentos muy difíciles de mi vida y en momentos también muy eufóricos que pues tienen mucho significado para mí. Lo que me inspira pues es generar nuestra propia cultura, que siga sonando nuestra propia música, rescatar nuestras tradiciones, que no pensemos que la marimba es solamente para los viejitos, para la gente adulta, sino también que los niños y los jóvenes se interesen. Y lo que me gusta es inspirar a las jovencitas, a las niñas, a que sepan que también una mujer puede ser música, puede ser marimbista y que no solamente la marimba es para los hombres. Eso es lo que me inspira a dejar una trascendencia con las futuras generaciones. Para mí, un verdadero músico es una persona íntegra que sabe de un montón de cosas y que ha puesto su vida antes que la música. Es como contradictorio, pero creo que es cierto. Y uno puede elevar mucho su nivel técnico y la forma en la que usted interpreta el instrumento puede ser maravillosa, pero creo que la energía que está detrás de eso es más importante. La música no es mía, es de todo el mundo y quien la escucha tiene derecho a sentir lo que quiera sentir por medio de la música y eso es absolutamente individual y particular para cada persona. Entonces siempre he tenido como esa apertura en mi cabeza para no limitarme a una sola cosa y eso creo que me ha formado como músico, definitivamente.